Que presenta dolor abdominal de tipo cólico, vómito, distensión e incapacidad para evacuar gases y heces, hay que pensar como primer diagnóstico en A. Una pancreatitis aguda, B. Una obstrucción intestinal, C. Colecistitis aguda o D. Una apendicitis aguda. Se presenta al servicio de urgencias un paciente masculino de 50 años de edad por un dolor abdominal difuso y progresivo, distensión abdominal, borborigmus y vómitos ocasionales en las últimas 48 horas. Se le practicó una apendicectomía a los 14 años. En la exploración hay fiebre de 38.5 grados centígrados, distensión abdominal con ruidos intestinales aumentados, sensibilidad a la palpación abdominal sin defensa ni rebote. En la analítica hay leucocitosis con neutrofilia, un sodio en 133, un bicarbonato en 14 y en la placa simple de abdomen realizada en bipedestación existe una dilatación de las asas del intestino delgado, con niveles hidroaéreos y edema de la pared, sin prácticamente gas en el colon. ¿Cuál sería la conducta a seguir? A. Una aspiración nasogástrica con antibióticos de amplio espectro. B. Un enema opaco para descartar un vólvulo en el sigma. C. Una laparotomía urgente. O D. Una colonoscopia descompresiva. La obstrucción intestinal, ilio u oclusión se refiere a la detención o dificultad en el tránsito gastrointestinal. Este se va a manifestar por la presencia de náusea o vómito, dolor abdominal, distensión abdominal y la incapacidad para evacuar gases o heces. Las causas de este van a ser múltiples y se van a clasificar en un ilio paralítico o adinámico cuando la causa sea funcional. La principal etiología de este va a ser un reflejo postoperatorio. También puede ser secundario a alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia, la hipocalemia, la hipocalcemia o la hipomagnesemia. También puede ocurrir por lesiones torácicas o retroperitoneales. El hilo obstructivo va a ser debido a causas orgánicas. El hilo espástico es debido a una incoordinación en los segmentos intestinales. Esta ocurre por una intoxicación por metales pesados, uremia o porfiria, además de que puede existir un hilio por una oclusión vascular. La principal causa de una obstrucción de intestino delgado es la presencia de adherencias, seguida de la presencia de alguna hernia. Esta última se debe sospechar en los pacientes esta última es la principal causa en aquellos pacientes que no tengan antecedentes quirúrgicos. Existen además otras 6 causas de una oclusión del intestino delgado, que se agrupan en una mnemotecnia: la obstrucción o la fibrosis de la tibia. La palabra tibia hace referencia a la T a los tumores, la letra I a la intususcepción, la B al vólvulo, la segunda I a la enfermedad inflamatoria intestinal y por último estenosis intestinal y fibrosis quística. La obstrucción del intestino delgado se va a manifestar por dolor, distensión abdominal, vómito e hiperperistaltismo. El dolor va a ser de tipo cólico y de carácter intermitente. En la analítica va a existir una hemoconcentración, alteraciones hidroelectrolíticas y una elevación de la amilasa. Se debe de sospechar de estrangulación cuando el dolor sea severo y continuo, exista una sensibilidad a la palpación, así como la presencia de fiebre y leucocitosis en la analítica. En la radiografía anteroposterior de abdomen en bipedestación son característicos los niveles hidroaéreos y el signo en pila de monedas. Se debe de realizar la búsqueda sistemática de neumobilia, así como cálculos biliares en el aparato digestivo para descartar un hilio biliar. Ante aquellos pacientes en que la etiología no sea obvia, o sea que no tengan hernias a la exploración física ni antecedentes quirúrgicos, se debe realizar una tomografía computarizada para un abordaje diagnóstico. En el tratamiento, el 90% de los pacientes aproximadamente responden a la colocación de una sonda nasogástrica y la reposición hidroelectrolítica. En la guía de práctica clínica se mencionan algunos factores predictivos de falla al tratamiento médico, por lo tanto necesidad de tratamiento quirúrgico, así como algunos datos de una realización de un abordaje quirúrgico de manera inmediata ante la presencia de una oclusión intestinal por la presencia de adherencias. Los factores predictivos son la presencia de un hilio mecánico por más de 3 días, un gasto en la sonda mayor a 500 mililitros al tercer día, un paciente menor de 40 años con una adherencia compleja, así como la obstrucción completa con una CPK mayor a 130. Se mencionan como evidencias de un abordaje quirúrgico inmediato los signos tomográficos, como la presencia de edema del peritoneo,
del mesenterio, líquido intraperitoneal y el signo de las heces en intestino delgado. Una escala visual análoga mayor a 4, la presencia de resistencia abdominal, leucocitosis mayor a 10.000 y una PCR de 75. Este es el algoritmo de la guía de práctica clínica ante un paciente con una oclusión del intestino delgado secundaria a una adherencia. Y se mencionan aquellos factores predictivos de fracaso al tratamiento médico y los signos tomográficos ante los cuales hay que indicar una laparotomía exploradora. Los volvemos a repetir: es un dolor abdominal con una escala visual análoga mayor a 4, leucocitosis y una PCR, oclusión completa con una CPK mayor a 130 y los signos tomográficos, así como el antecedente de una cirugía previa en las últimas 6 semanas. Si estos datos son negativos, se va a realizar tratamiento médico. En caso de que estos datos sean positivos, se practicará una laparotomía exploradora. La principal causa de una oclusión en el intestino grueso es el cáncer colorectal. Existen otras causas que se pueden agrupar en una mnemotecnia. La palabra COVID, la C y la O hacen referencia al cáncer colorectal, la B al vólvulo, la I a la enfermedad inflamatoria intestinal y la D a la diverticulitis. Se va a presentar con dolor, distensión y vómito, un cuadro de una obstrucción intestinal. Hay que sospechar de estrangulación cuando exista un dolor continuo, datos de irritación peritoneal, fiebre y leucocitosis. La obstrucción del intestino grueso tiene una mortalidad del 20% y el tratamiento va a ser quirúrgico en los casos que no presenten una resolución, haya datos de isquemia o de una perforación. Se va a realizar una resección quirúrgica con una anastomosis primaria en los tumores del colon derecho de forma general y una resección con una colostomía en los tumores del intestino izquierdo. La pseudoobstrucción intestinal se refiere a la presencia de datos o signos y síntomas de una pseudoobstrucción sin una lesión obstructiva aparente. Este es un cuadro crónico y se va a encontrar asociado a la presencia de algunas enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, esclerodermia, la radiación o miopatías o neuropatías digestivas. Esta va a consistir en la presencia de episodios recurrentes de vómito, dolor y distensión abdominal. El tratamiento de este es el tratar la patología de base y un tratamiento de soporte. El síndrome de O'Hilby es la presencia de un cuadro agudo de pseudoobstrucción intestinal. Esta va a ser común o va a estar asociada a pacientes ancianos con comorbilidades que han sufrido traumatismos, especialmente fracturas vertebrales, y pacientes encamados. Va a ser un cuadro intermitente que va a cursar con distensión abdominal y no va a existir la presencia de dolor en fases tempranas. Va a afectar principalmente al colon derecho y al colon transverso. Rara vez va a ser necesaria la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Este se va a realizar en los casos en la que la colonoscopía no resuelva el cuadro. También se puede optar por la administración de neostigmina. La primera pregunta presenta un cuadro clínico clásico de una obstrucción intestinal: dolor, distensión, vómito y una incapacidad para evacuar gases y heces, por lo que es fácil llegar a la respuesta. En la segunda pregunta, en el segundo caso clínico, se presenta a un paciente de 50 años con un cuadro de obstrucción intestinal. Además presenta fiebre, sensibilidad a la palpación, una leucocitosis y hallazgos sugestivos que apoyan el diagnóstico de la obstrucción en la radiografía de abdomen en bipedestación. Los datos de fiebre, sensibilidad y leucocitosis sugieren la presencia de una estrangulación, por lo que la conducta a seguir es la realización de una laparotomía de forma urgente.